En esta ocasión resolveremos el examen de reposición del segundo parcial de la materia Procesos de Separación 1. El problema dice: una mezcla de di y trietilamina que contiene 55% en moles de la primera se alimenta a una columna de destilación a una velocidad de 40 kmol por hora. La alimentación está en su punto burbuja. La columna debe funcionar a presión atmosférica y el producto superior no debe tener más del 2.5% en moles del menos volátil. Además, no debe dejarse en el fondo más del 2% de la dietilamina del pie. El reflujo a la columna es un líquido saturado. Determine: A. La relación mínima de reflujo. B. El número de platos teóricos y la relación de reflujo real es 1.4 veces el mínimo. C. Las pendientes de las dos líneas operativas. Y D. El número de platos teóricos si el reflujo es un líquido subenfriado a una temperatura tal que se condensa 1 mol de vapor por 20 moles de reflujo. Del texto, nosotros obtenemos los siguientes datos para la resolución del problema. La composición en la alimentación, en función del componente más volátil, es de 55% en moles. La composición del destilado nos indica el problema que el producto superior no debe tener más del 2.5% en moles del menos volátil, es decir, que el 97.5% en moles será la composición del componente más volátil. Para los productos de cola, nosotros tenemos una composición del 2%. La velocidad de alimentación es de 40 kmol por hora. Nos dice el problema que la alimentación está en su punto burbuja. Por tanto, es un líquido saturado y Q tendrá el valor de 1. El reflujo será 1.4 veces el mínimo. Para nosotros poder iniciar el problema, tenemos que graficar una curva de equilibrio para la mezcla. En este caso, nosotros no tenemos datos de X y Y. Por lo tanto, tenemos que hacer uso de las constantes de Antoine para poder resolver el problema. Con las constantes de Antoine, nosotros calculamos las presiones de vapor. Vamos a graficar desde la temperatura de ebullición del componente más volátil hasta el menos volátil. Una vez que obtenemos las presiones parciales, nosotros calculamos X y Y. A continuación, graficamos X y Y para obtener la curva de equilibrio. Posteriormente, graficamos una recta de 45 grados para poder hacer el análisis. Los puntos que tenemos aquí más marcados en la figura son los 3 puntos de interés para la resolución del problema, que serían las composiciones en el destilado XD de 0.975, la composición en la alimentación de 0.55 XF y XW de 0.02. Para poder resolver el problema y calcular las etapas, nosotros tenemos que conocer el reflujo de operación. Para ello, primero tenemos que calcular el reflujo mínimo. El cálculo del reflujo mínimo se va a realizar utilizando y extrapolando la recta de alimentación hasta tocar la curva de equilibrio. La recta de alimentación nosotros sabemos que está en función de Q. Cuando Q tiene el valor de 1, la recta de alimentación va a ser completamente vertical y va a partir siempre desde XF. Aquí tenemos los datos con los que se graficó la recta de alimentación. Partimos desde el punto XF 0.55, 0.55 hasta el punto en el que se encuentra con la curva de equilibrio. Para conocer este punto, nosotros podemos hacer uso de una ecuación en función de una línea de tendencia asociada a la curva. En este caso, nuestra ecuación es de orden quinto. Con nuestra ecuación nosotros proponemos un valor de X, que sería XF, y podemos conocer el valor de Y. El valor de Y obtenido es de 0.7839. Por lo tanto, el punto pinch sería X', 0.55, Y', 0.78. En este punto nosotros sabemos que las tres rectas de operación se encontrarán con la curva de equilibrio cuando se opera a reflujo mínimo. Con la X' y Y' calculadas, nosotros obtenemos un reflujo mínimo de 0.81. Al multiplicar esto por 1.4, nosotros obtenemos 1.96 de reflujo de operación. La multiplicación por 1.4 se realizó porque así es como lo indica nuestro ejercicio. Ya que tenemos el reflujo de operación,
podemos continuar y graficar las tres rectas de operación para hacer el cálculo de las etapas. Nosotros sabemos que la recta de alimentación será completamente vertical. La recta de enriquecimiento está en función del reflujo de operación, según la ecuación que tenemos en este lado. La recta de empobrecimiento será la última recta en graficar y no es necesario calcularla con ninguna ecuación, ya que conociendo estas dos rectas, nosotros por default podemos graficar la de empobrecimiento desde XW hasta el punto donde estas dos rectas se encuentren. ¿Cómo vamos a conocer el punto en el que estas dos rectas se encuentran? Nosotros sabemos que la de alimentación es completamente vertical, es decir, que el punto donde se encontrará con la de enriquecimiento y la de empobrecimiento tendrá una X de 0.55, eso no puede variar. Lo único que tenemos que calcular es la Y. Esta Y la podemos obtener haciendo uso, por ejemplo, de la ecuación que representa la línea de enriquecimiento. La línea de enriquecimiento tiene esta ecuación en función del reflujo y nos permite calcular una Y conociendo una X y haciendo uso del reflujo y de XD. Aquí están los datos utilizados para graficar las tres rectas de operación. La de enriquecimiento partirá siempre desde el punto XD, que sería 0.975, hacia el punto en el que se encuentran las tres rectas, que tendrá una X de 0.55 y una Y calculada con esta ecuación de 0.69. La de alimentación empezará en 0.55 XF y llegará al mismo punto que la recta anterior, 0.55, 0.69. Y la de empobrecimiento irá desde 0.02, que es XW, hasta ese mismo punto, 0.55, 0.69. Y obtenemos nuestras tres rectas de operación, como podemos ver en la figura. A continuación, lo único que tenemos que hacer es calcular las etapas. Para calcular las etapas, nosotros tenemos que graficar los escalones que tenemos aquí. Dichos escalones representan cada uno una etapa en el proceso. Para graficar los escalones tenemos que conocer dos puntos importantes. El punto en que el escalón toca la curva de equilibrio y el punto en el que toca la recta de operación. Las primeras etapas llegarán hasta la recta de enriquecimiento y una vez cruzada la recta de alimentación, los escalones llegarán hasta la recta de empobrecimiento. Para conocer este primer punto donde el escalón toca la curva de equilibrio, en todos estos casos, nosotros utilizamos las celdas de color azul. En estas celdas nosotros utilizamos la fórmula, la ecuación de quinto orden para la curva de equilibrio. Sin embargo, nosotros no vamos a calcular una Y en función de X. Nosotros vamos a calcular una X en función de una Y, porque lo que conocemos es la Y, ya que el escalón pues inicia de manera horizontal. Para calcular esa X, nosotros aplicamos la función solver. Después, para conocer el punto en que se tocan las rectas de operación, nosotros tenemos las celdas de color verde y morado. Verde para enriquecimiento, morado para empobrecimiento. Iniciamos con la etapa 1 en el punto XD 0.975. Calculamos mediante solver el punto en el que el escalón tocará la curva de equilibrio y después calculamos el punto en el que tocará la recta de enriquecimiento. Este cálculo se realiza conociendo la pendiente y la ordenada al origen de la recta de enriquecimiento que calculamos previamente. Haciendo uso de estos dos datos, nosotros sencillamente podemos calcular el punto en el que se llega a la recta de enriquecimiento. Calculamos de esta manera 5 etapas y podemos darnos cuenta que al momento de llegar a la quinta etapa se hace el cambio de recta de operación y cambiamos a la recta de empobrecimiento. Este plato es considerado el plato de alimentación, el número 5. A partir de esta etapa, a partir de la etapa quinta, nosotros utilizamos ahora
la pendiente y la ordenada al origen de la recta de empobrecimiento. Continuamos graficando las etapas y obtenemos un total de 11. Por tanto, las etapas teóricas finales serán de 10. Muy bien. Hasta este punto, nosotros hemos resuelto el inciso A, en el que obtuvimos el reflujo mínimo, el inciso B, en el que calculábamos las etapas, conociendo el reflujo de operación de 1.4 veces el mínimo, y el inciso C, en el que obteníamos las pendientes de las líneas operativas de enriquecimiento y empobrecimiento. El inciso D dice lo siguiente: el número de platos teóricos si el reflujo es un líquido subenfriado a una temperatura tal que se condensa 1 mol de vapor por 20 moles de reflujo. Esto nos indica que el valor de Q ya no será 1. ¿Por qué? Porque 1 sobre 20 moles de reflujo será líquido y afectará la cantidad de líquido dentro de la columna, lo que cambia directamente a Q. Q en este caso, y según lo que dice el problema, tendrá un valor de 1 más 1 sobre 20, que es la cantidad de moles que se condensarán, que se volverán líquidos dentro de la columna. Esto nos da un valor de 1.05. Nosotros podemos observar en la gráfica de aquí que con esa Q, la recta de alimentación tiene un cambio en su inclinación. Ya no es completamente vertical. Lo que tenemos que hacer en este momento es volver a calcular el reflujo mínimo para posteriormente calcular las etapas. El reflujo mínimo lo podemos encontrar extrapolando hasta tocar la curva de equilibrio, extrapolando la recta de alimentación. Graficamos dicha recta de alimentación con la ecuación que tenemos aquí en función de Q. Al graficar, nosotros tenemos que tocar al tanteo la curva de equilibrio, ya que no podemos hacer uso de la ecuación de la línea de tendencia. Nosotros al tanteo encontramos el punto X' 0.56 y Y' 0.79. Con dichas X y Y, nosotros calculamos un reflujo mínimo de 0.79. Al multiplicarlo por 1.4 obtenemos un reflujo de operación de 1.11. Conociendo el reflujo de operación, nosotros podemos obtener la recta de enriquecimiento utilizando la fórmula que manejamos anteriormente. Para conocer el punto en el que la recta de enriquecimiento y la de alimentación se encuentran, nosotros tenemos que hacer uso de la pendiente y de la ordenada del origen de cada una de las rectas. Despejando de la ecuación de la línea de la recta, que dice y es igual a mx más b, despejando la x obtenemos la siguiente ecuación. X será igual a la ordenada o la b de 2 menos la ordenada al origen de la ecuación 1 entre la pendiente de la ecuación 1 menos la pendiente de la ecuación 2. Obtenemos con esta fórmula una x de 0.5598. Las tres rectas tocarán ese punto, 0.5598. Para conocer la y, nosotros utilizamos cualquiera de estas dos ecuaciones, ya sea enriquecimiento o alimentación, en función de reflujo o de Q, y cualquiera de las dos debe darnos el resultado de 0.7559. Este es el punto en el que las tres rectas se van a encontrar. La recta de enriquecimiento va de nuevo desde XD hasta el punto 0.55, 0.75. La de alimentación inicia en XF y la de empobrecimiento en XW. De este lado, nosotros tenemos la gráfica con las tres rectas de operación. Volvemos a hacer el cálculo de nuestras etapas. En este caso, nosotros obtenemos un total de 14 etapas para un resultado de un número de etapas teóricas de 13. Con eso queda resuelto el inciso D y por tanto queda resuelto todo el problema del examen. Gracias por su atención.